el día que mi esposo decidió abandonarme, sonrió. No fue una sonrisa de amor ni de culpa. Fue la sonrisa fría de alguien que cree que ya ganó. Creo que ambos sabemos que esto ya no funciona, Ava, dijo Daniel con una calma que me resultó extraña, casi inquietante. Como si no estuviera destruyendo un matrimonio, sino simplemente cerrando un negocio. Me quedé inmóvil, con las manos apoyadas en la encimera de la cocina, sintiendo como mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté en voz baja, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Durante meses, las señales habían estado ahí. Mensajes ocultos. Llamadas a deshoras. Cambios en su rutina. Una distancia que crecía cada día más. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la forma en la que había dejado de mirarme. Como si ya no existiera. Como si yo fuera reemplazable. Me voy, Ava. 5 palabras. Eso fue todo lo que necesitó para borrar 5 años de matrimonio. Sentí un peso en el pecho, como si algo dentro de mí colapsara en silencio. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo una sensación profunda de ruptura. ¿Hay alguien más?, pregunté finalmente. Daniel hizo una breve pausa, y luego sonrió. Sí. La palabra cayó como un golpe seco. Pero lo que vino después fue aún peor. Detrás de mí, escuché el sonido de unos tacones. Lentos. Firmes. Demasiado familiares. Me giré lentamente, y cuando la vi, el mundo se detuvo. Hola, Ava. Era Lena. Mi mejor amiga. La mujer que había estado a mi lado el día de mi boda. La que conocía mis secretos, mis miedos, mis sueños. Y ahora estaba ahí, en mi casa, como si perteneciera a ese lugar. Esto no puede ser real, susurré. Pero lo era. No queríamos que te enteraras así, dijo Lena con una calma que me heló la sangre, tomando el brazo de Daniel como si siempre le hubiera pertenecido. Pero, sinceramente, deberías haberlo visto venir. Algo dentro de mí se rompió en ese instante. No con ruido. No con lágrimas. Sino de una manera silenciosa, profunda. Eras mi mejor amiga, dije con la voz temblorosa. Éramos, corrigió ella sin dudar. Daniel intervino, como si quisiera terminar todo rápidamente. Ya hablamos con un abogado. Lo mejor es que firmes y evitemos problemas. Por supuesto. Esto no era impulsivo. Era un plan. Todo había sido pensado, calculado, ejecutado a mis espaldas. Te daré dinero, añadió él con tono práctico. Podrás empezar de nuevo. Empezar de nuevo, como si todo lo que habíamos construido fuera desechable. Lena soltó una pequeña risa. Seamos realistas, Ava, tú no tienes nada sin Daniel. Y ahí fue cuando todo cambió. No en la habitación. No en sus palabras. Dentro de mí. Porque en ese momento entendí algo que ellos jamás imaginaron. No solo me habían traicionado, me habían subestimado. Y esa sería su peor decisión. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que todo lo que Daniel creía suyo, nunca lo fue realmente. Era mío. Pero no dije nada. Porque la verdad no siempre se revela en el momento. A veces se guarda. Se construye. Y se libera, cuando tiene el mayor impacto. Está bien, dije finalmente. Daniel frunció el ceño, sorprendido. ¿Está bien? Asentí con calma. Firmaré. El alivio en su rostro fue inmediato. Sonrió, convencido de que todo estaba bajo control. Pero no lo estaba. Sabía que entenderías, dijo. Tomé mi teléfono con tranquilidad.
Solo quiero que mi abogado revise todo primero. En ese instante, noté un pequeño cambio en Lena. Una ligera incomodidad. Una grieta. ¿Para qué complicarlo?, preguntó. La miré directamente. Solo estoy siendo cuidadosa. Mi tono era sereno, pero había algo detrás de esas palabras. Algo que ella sintió, aunque no pudo explicarlo. Daniel miró su reloj. Tienes una semana. Sonreí levemente. Es más que suficiente. Y lo era. Porque una semana es tiempo suficiente para destruir una ilusión. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, como si todo lo que había sucedido aún flotara en el aire. Me quedé allí, sin moverme. Sin llorar. Porque el dolor ya no era lo único que sentía. Había algo más. Claridad. Y la claridad es peligrosa. Porque elimina las dudas, las excusas, y deja solo la verdad. Caminé hacia la ventana y los vi salir. Daniel le abrió la puerta del auto a Lena. Nunca hizo eso por mí. Ella sonrió, como si hubiera ganado. Pero no sabía que el juego apenas comenzaba. Tomé mi teléfono y marqué un número. Contestaron en el segundo tono. Ava. Señor Whitmore, creo que es momento. Mi voz ya no era la misma. Ya no era débil ni herida. Era firme. Controlada. Hubo un breve silencio, pero no de sorpresa, sino de confirmación. Te estaba esperando, respondió. 30 minutos después, estaba frente al edificio. El verdadero. Él es importante. El que Daniel creía suyo, pero nunca lo fue. Respiré profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonreí. Porque esa noche, todo iba a cambiar. 30 minutos después, estaba dentro del edificio que Daniel siempre llamó su empresa. Las puertas automáticas se abrieron frente a mí con una suavidad casi simbólica, como si el lugar reconociera mi presencia, aunque durante años yo misma hubiera elegido permanecer invisible. El lobby era elegante, impecable, exactamente como lo recordaba. Pero algo era diferente. Esta vez, no entraba como la esposa de alguien importante. Entraba como la persona que realmente estaba al mando. La recepcionista levantó la mirada y dudó por un segundo. Era evidente que me reconocía, pero no sabía cómo reaccionar. Yo nunca había sido una figura visible allí. Buenas noches. ¿Tienes cita?, preguntó con cautela. La miré con serenidad. No. Pero soy la dueña. El silencio fue inmediato. No incómodo, sino revelador. Ella se puso de pie rápidamente. Por supuesto, señora. El señor Whitmore la está esperando. Asentí sin añadir nada más y caminé hacia el ascensor. No había necesidad de explicar. El poder no se anuncia, simplemente se manifiesta. El señor Whitmore ya estaba de pie cuando entré en su oficina. Ava, dijo, observándome con atención. Veo que finalmente decidiste actuar. Ya no había razón para seguir esperando, respondí con calma. Me indicó que tomara asiento y colocó una carpeta sobre la mesa. Todo sigue exactamente como lo dejaste. Mayoría accionaria. Control legal. Autoridad total. Abrí la carpeta lentamente, revisando los documentos que ya conocía, pero que ahora tenían un significado completamente distinto. Daniel no sabe nada, añadí. Whitmore negó suavemente. Nunca lo supo. Y nunca preguntó. Esa frase se quedó en el aire por un momento. Nunca preguntó. Porque estaba cómodo. Porque asumió. Porque creyó que el control le pertenecía,
sin necesidad de verificarlo. Quiere que firme los papeles en una semana, dije finalmente. Whitmore levantó la mirada. Claro que sí. Desde su perspectiva, esto es solo un trámite. Una salida limpia. Cerré la carpeta con tranquilidad. ¿Y desde la nuestra? Hubo una leve pausa. Desde la nuestra, esto es una reestructuración completa. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Daniel comenzaba a notar que algo no encajaba. Todo empezó con una llamada. Estaba en su nuevo departamento, ese que Lena había elegido con tanto entusiasmo. Moderno, lujoso, pero sin alma. ¿Ya transferiste el dinero a Ava?, preguntó Lena desde el sofá, revisando su teléfono. Daniel sonrió con confianza. Sí, ya me encargué de todo. Pero en ese momento, su teléfono sonó. Frunció el ceño al ver la pantalla. Era el banco. Hola, respondió. La expresión en su rostro cambió casi de inmediato. Como que restringida, dijo, levantándose de golpe. Lena levantó la mirada, ahora interesada. ¿Qué significa que no puedo acceder a mi cuenta?, continuó Daniel, visiblemente alterado. Eso es imposible. Hubo una pausa. Más larga esta vez. Y entonces, algo en su expresión cambió. No era enojo. Era incertidumbre. ¿Qué pasa?, preguntó Lena, acercándose. Daniel colgó el teléfono rápidamente. Nada importante. Solo un problema técnico. Pero su tono no coincidía con sus palabras. Y Lena lo notó. Minutos después, Daniel hizo otra llamada. Y otra. Y otra más. Todas con el mismo resultado. Respuestas vagas. Explicaciones incompletas. Y una frase que empezaba a repetirse. Acceso restringido temporalmente. Esto no es normal, dijo Lena finalmente. Daniel se pasó la mano por el cabello. Lo sé. Pero lo resolveré. ¿Cómo? No hubo respuesta inmediata. Y ese silencio fue suficiente. Esa misma tarde, Daniel llegó a la empresa. Entró como siempre lo había hecho. Seguro. Convencido. En control. Pero algo había cambiado. Las miradas eran distintas. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Y cuando llegó a la puerta de su oficina, se encontró con algo inesperado. Estaba cerrada. Intentó abrirla. Nada. Pasó su tarjeta. Luz roja. Intentó otra vez. Lo mismo. Esto es ridículo, murmuró. En ese momento, dos personas de seguridad se acercaron. Señor Carter, tenemos instrucciones de restringir el acceso temporalmente. Daniel los miró incrédulo. ¿Instrucciones de quién? Hubo una breve pausa. De dirección. Daniel soltó una risa corta. Yo soy la dirección. Pero por primera vez. No sonó convincente. Mientras tanto, yo observaba todo desde la oficina de Whitmore. Primera fase completada, dijo él, revisando su tablet. Asentí ligeramente. No había emoción en mi rostro. Porque esto no era un impulso. Era un proceso. ¿Quieres detenerte en algún punto?, preguntó. Lo miré directamente. No. Porque esto no era solo recuperar lo que era mío. Era mostrarles la verdad. Esa noche, Lena estaba sola en el departamento. Sentada en silencio. Pensando. Analizando. Porque Lena no era emocional. Era estratégica. Y ahora. Las piezas no encajaban.
Tomó su teléfono y llamó a una amiga. ¿Has escuchado algo sobre la empresa de Daniel?, preguntó. Hubo una pausa. Luego, una respuesta que no esperaba. ¿No sabes? Hay rumores, algo sobre propiedad. Sobre control. Propiedad. Esa palabra se quedó en su mente. Lena bajó lentamente el teléfono. Y en ese momento, algo hizo clic. La calma de Ava. Su falta de reacción. Su forma de aceptar todo, sin resistencia. Eso no era debilidad. Era certeza. Y sí, susurró. Pero no terminó la frase. Porque ya conocía la respuesta. Esa misma noche, cuando Daniel regresó, Lena lo estaba esperando. Tenemos que hablar, dijo. Daniel suspiró, cansado. No ahora, Lena. Sí. Ahora. Él la miró. Y por primera vez, había algo diferente en sus ojos. ¿Quién es el verdadero dueño de tu empresa?, preguntó ella. El silencio fue inmediato. Pesado. Revelador. Yo, respondió él rápidamente. Pero demasiado rápido. Estás mintiendo, dijo Lena. Daniel no respondió. Porque por primera vez, ni siquiera él estaba seguro de la verdad. Y Lena ya había empezado a entenderla. Al quinto día, el silencio dejó de ser privado. Y se volvió público. Daniel no estaba preparado para eso. Porque una cosa es perder el control en silencio. Y otra muy distinta es verlo desmoronarse frente a todos. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes. Llamadas. Correos. Todo al mismo tiempo. Frunció el ceño y abrió uno de los mensajes. Y en ese instante, se quedó completamente inmóvil. Última hora, disputa de propiedad sacude Carter Holdings. Leyó el titular una vez. Luego otra. Como si repetirlo pudiera cambiarlo. Pero no lo hizo. ¿Qué pasa?, preguntó Lena, acercándose. Daniel no respondió. Ella tomó el teléfono de sus manos y comenzó a leer. Y entonces, su expresión cambió por completo. Están hablando de un propietario desconocido, murmuró. Más notificaciones llegaron. Más titulares. Más rumores. Y todos apuntaban a lo mismo. Que Daniel no estaba en control. No es más que especulación, dijo él rápidamente. Pero su voz ya no tenía firmeza. Porque en el fondo, sabía que no lo era. Tenemos que ir a la empresa, dijo Lena. Pero cuando llegaron, no fueron recibidos como antes. Nadie sonreía. Nadie saludaba. Solo miradas. Silenciosas. Incómodas. Como si todos supieran algo. Que ellos apenas estaban descubriendo. Hay una reunión del consejo, dijo una asistente. En el piso superior. Daniel no esperó. Caminó directo hacia el ascensor. Lena lo siguió. Pero esta vez, no con confianza. Con duda. La sala de juntas estaba llena. Ejecutivos. Socios. Personas que habían confiado en la empresa durante años. Y al frente. Estaba yo. De pie. Tranquila. Segura. Cuando Daniel entró, se detuvo en seco. Ava, dijo en voz baja. Pero no era el mismo tono de antes. Ya no había superioridad. Solo confusión. ¿Qué es esto?, preguntó. Lo miré directamente. Sin enojo.
sin emoción. Es el momento en que entiendes. Entender que di un paso adelante. Que todo lo que creías tuyo. Hice una pausa. Lo suficiente para que el peso de las palabras se sintiera. Y nunca lo fue. El silencio llenó la sala. El señor Whitmore abrió un documento. Carter Holdings fue registrada bajo una estructura privada con mayoría accionaria a nombre de Ava Reynolds. Las palabras cayeron como una sentencia. 51%. Daniel negó con la cabeza. No, eso no es posible. Pero nadie lo apoyó. Nadie habló. Porque todos estaban viendo la verdad. Por primera vez. Nunca me lo dijiste, dijo él, mirándome. Nunca preguntaste, respondí con calma. Y esa respuesta fue suficiente. Yo construí esta empresa, insistió. Solo la administraste, corregí. Te permití hacerlo. Y ahí, todo se rompió. Tu acceso ha sido revocado, continuó Whitmore. Tu autoridad queda suspendida de forma inmediata. Palabras simples. Pero definitivas. Daniel soltó una risa vacía. ¿Eso es todo?, preguntó, mirando a su alrededor. ¿Así termina todo? Nadie respondió. Porque no era el final. Era la consecuencia. Lena se levantó lentamente. No dijo nada. Pero en su rostro ya no había duda. Solo realidad. Y sin mirar a Daniel. Salió de la sala. Minutos después. En el estacionamiento. Daniel la alcanzó. Lena, espera. Ella se detuvo. Pero no se giró de inmediato. Cuando finalmente lo hizo. Ya no era la misma mujer. Me mentiste, dijo. No sabía, respondió él. ¿No sabías o no te importó saber? Daniel guardó silencio. Porque ahora. Ya no tenía respuestas. ¿Qué tienes ahora?, preguntó ella. Y por primera vez. Daniel no pudo decir nada. Nada. Ni empresa. Ni control. Ni certeza. Solo vacío. Yo no elegí esto, dijo Lena. Y esas palabras lo destruyeron más que todo lo demás. Porque nunca fue amor. Fue conveniencia. Me voy, añadió. Daniel dio un paso adelante. Lena, por favor. Pero ella negó con la cabeza. Tú tomaste tus decisiones. Ahora yo tomo las mías. Subió al auto. Y se fue. Sin mirar atrás. Daniel se quedó solo. Por primera vez en mucho tiempo. Y esta vez. No había nadie a quien culpar. Días después. Recibí un mensaje. De él. Imade amistad, Winnie Totok. Lo leí. Una vez. Y luego. Dejé el teléfono. Porque algunas conversaciones. Ya no son necesarias. El divorcio llegó poco después. Sin condiciones. Sin exigencias. Solo firmas. Firmé la mía sin dudar. No por venganza. Sí, no, por cierre. Semanas más tarde. La empresa estaba estable. Fuerte. Bajo mi dirección. Sin ruido. Sin anuncios. Solo resultados. Daniel. Intentó reconstruir su vida. Pero la confianza. Una vez rota.
no regresa igual. Lena desapareció. Como siempre hacen las personas que solo están. Mientras haya algo que ganar. Una noche. Miré la ciudad desde la ventana. La misma vista. Pero una vida completamente distinta. Y por primera vez en mucho tiempo. Sonreí. No por lo que ellos perdieron. Sí, no, por lo que yo recuperé. A mí misma. Porque al final. Esto nunca fue una historia de traición. Fue una historia de poder. El tipo de poder que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Porque el momento en que pensaron que no tenía nada fue el momento en que ya tenía todo.